¿Va a compartir Pues, pantalla o qué? no, no. Si quiere, pues aquí hay un ejercicio que he intentado hacer del hop, pero Eh, ¿De dónde, en qué ya, página está? ya le digo. Pues la sección, pues el capítulo 2, el ejercicio es 1.6. ¿En qué página está eso? Ya lo la 83. El 216. Sí, Bueno, a ver. Sea f e a la menos x por e a la menos y. Listo. La función de distribución de probabilidad de x y y. Si z la defino como x más y, calcular esas probabilidades. Pero es que si te dieron la función de distribución conjunta y luego te piden es como una transformación de esas variables. eso es lo que me enreba ahí, pues porque está todo raro. Si me puede ayudar a... Sí, pero si vos te fijas, a ver, en el fondo la función de distribución de probabilidad es la misma para cada una de las variables. O sea, cuando usted se fija en las marginales, usted puede escribir esa función como e a la menos x por e a la menos y, ¿sí o no? Y la evaluación de cada una de ellas se hace únicamente en los valores donde cada una de las variables es positiva. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Pues creo. ¿Sí o no? Ojo que yo leo, mira, piense únicamente en el eje X, o sea, vamos a pensar en el caso univariado y piense en la función de distribución de probabilidad e a la menos X, donde el soporte de la variable es el conjunto de todos los reales positivos. Es función de distribución de probabilidad porque la integral de esa función sobre todo ese soporte va a dar 1. ¿Listo? Entonces, eso en el eje X. Ahora, me voy para R2 y pienso, en el eje X tengo esa función, pero en el eje Y positivo es como si tuviera la misma, porque es e a la menos y. ¿Sí o no? Pues como tal es la misma expresión, sino que simplemente le cambié el nombre a la variable. ¿Sí me entiende? Sí, sí, señor. Listo. O sea, entonces con eso formo la función de distribución de probabilidad conjunta. Listo. Y ya luego quiero hacer la probabilidad de que, o sea, yo te sugeriría que hicieras ahí, a ver qué te digo. Profe, y pues esa parte está clara, sino que ahí dice, ¿qué? Mm, bueno, encuentre la probabilidad La y, primera tiene que dar cero. La primera probabilidad tiene que dar cero. y usted no puede ¿Qué? escribirlo ahí y tratar de hacerlo así, Pero pues, verá. para ver, así No, me queda muy abstracto. Y gracias. pero verá. Pues porque ahí también repasaría lo de los límites de integración que siempre me da como... Bueno, a ver, ¿qué le digo? Lo que pasa es, a ver, espéreme un momentico, entonces yo me voy para Paint. Mm, ¿Qué hago con este muchacho? Pues voy a pensar en el caso univariado. O sea, voy a pensar primero que voy a hacer la gráfica de... Uy, yo estoy todo torcido.
de mi f de x, ¿sí? O sea, la de e a la menos x, ¿sí o no? Esa de e a la menos x, en 0 vale 1 y ella es decreciente, ¿sí o no? O sea, es una distribución exponencial. ¿Listo? Esa cuando estoy con la variable x, pero cuando estoy con la variable y, en el fondo es la misma distribución. Cuando usted pasa a ver eso en 3 dimensiones, entonces cuando usted se va a 3 dimensiones, le queda la distribución conjunta. Yo no sé si ustedes en vectorial hacen los ejes así, a mí a veces me parece que así se ven muy bonitos. Entonces, miren, a ver. Entonces, la del eje X, usted la vería como así. Un momento. La del eje X, usted la vería como así. La que está en el plano X, XZ. Y la del eje Y, usted la vería como así. ¿Sí o no? La que está en el plano YZ. Listo. Y digamos, como a mí me gusta que se imaginen cómo es esto. Aquí es como si la función de distribución de probabilidad, que aquí es una superficie, fuera como una superficie de este tipo. Bueno, yo creo que con eso es suficiente para que entiendan. A veces no es necesario. En fin, listo. Y así sigue. Esa es la F mayúscula, perdón, la función de distribución de probabilidad conjunta de las variables X y Y. Fíjate que si vos definís la variable Z como la suma entre X y si yo te pregunto por la probabilidad de que Z sea menor o igual que cero, pues digámoslo, esa probabilidad tiene que ser cero. No hay forma de que X más Y vaya a ser menor o igual que cero, entonces esa probabilidad te tiene que dar cero. Bien hasta ese lado. Sí, profe. Listo. Y para X más Y vamos a hallar la función de distribución de probabilidad de esa nueva variable para poder calcular, es como si fuéramos a hacer la conjunta. Espérate, yo escribo por aquí en otro lado. Voy a ponerla como de manera genérica. Entonces, ahí lo que necesitaría sería, para poder escribir esto, necesitaría como la función de distribución de probabilidad acumulada de esa variable aleatoria z evaluada en ese z minúscula para poder calcular esto. Espérate. Listo. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la función de distribución de probabilidad de esta variable? Entonces, ahora hay que encontrar las marginales de X y con las marginales de X y ir a construir la conjunta de Z. Me explico. La f sub x es e a la menos x. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque cuando usted se da cuenta cómo está escrita la función, usted se da cuenta que las variables x y y son independientes. ¿Por qué las variables x y y son independientes? Porque
la función de distribución de probabilidad conjunta yo la puedo separar como el producto de una que depende de X por una que depende de Y en un espacio producto. ¿Se acuerdan de eso en la teoría? A ver, mi f de XY es igual a E elevado a la menos X por E elevado a la menos Y. ¿Listo? Y la pareja X, Y, ven que esto es un espacio producto. La pareja X, Y se mueve en primer cuadrante, por decirlo así, para que se ve mejor. ¿Entienden esa escritura? ¿Por qué se mueven en el primer cuadrante? Claramente, vean que es un espacio producto, la X se me mueve en todo el eje positivo, ¿sí o no? Todo el eje horizontal positivo, la Y se me mueve en todo el eje vertical positivo, o sea que X y Y se me mueven en todo ese espacio producto que es el primer cuadrante. Listo. Entonces, de esto concluimos que X y Y son independientes. Ahora, yo voy a crear una transformación a partir de esas variables. Entonces, a ver, vamos a tomar la transformación Z. O sea, es que yo quiero poner de una vez 2X. Y con poner de una vez 2X, yo esperaría que ustedes pudieran entender de una vez por qué puedo poner 2X. ¿Saben por qué podría poner 2X? Pues en este caso en particular. Si se fijan en el fondo, las variables tienen la misma distribución, ¿sí o no? X y Y tienen la misma distribución. eh, Simplemente vean la expresión de la función de distribución de probabilidad es la misma. Lo único que le cambia es pues el nombre de la variable, pero la expresión funcional es la misma. ¿Comprenden eso? ¿Sí o no? Entonces, si usted ya tiene que esa es la transformación, ahí pues me ahorré esos pasos que se los expliqué. Ahí. Entonces, con esto podemos calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual que un Z minúscula. Listo. Entonces, esto es la probabilidad de que Z, que es como si fuera la misma 2X, fuera menor o igual que ese Z minúscula de espejo, o sea, la probabilidad de que X sea menor o igual que Z medios. Así. X sea menor que Z medios. Listo. Pero la distribución de X yo sí la tengo. ¿Sí? O sea, esta será integral desde 0 hasta Z medios de la función de distribución de probabilidad de X. Listo. Y ya de ahí pueden seguir ustedes. César, creo que fue el que me hizo la pregunta. ¿Comprendiste un poquito mejor? Sí, profe, algo tendría que volver a mirarlo ahora bien, pues, con Sí, estas notas, listo. listo. Gracias. Bueno, y espérate que mm, yo pienso otra manera de hacerlo.
Espérame que estoy pensando aquí otra cosa. Si tengo aquí más de... Estoy pensando la otra manera de hacerlo. O sea, por aquí ya se puede seguir. ¿Sí? Aquí ya tendrá pues la acumulada sin problema y ya con eso pues ya sigue. Con eso contesta las preguntas. Pero yo quiero pensar en otra manera de hacerlo. Cuando, ¿qué pasa? O sea, yo puedo poner 2x porque es que en el fondo X y Y tienen la misma distribución. O sea, no solo son independientes, sino que son idénticamente distribuidas. Eso es bien importante, ya le veo como la finalidad al ejercicio. Son independientes, voy a poner entre paréntesis, y además idénticamente distribuidas. ¿Sí? Tienen la misma distribución en el fondo, porque simplemente estoy cambiando el nombre a la variable como tal, pero la forma funcional es la misma, E a la menos W, E a la menos W, E a la menos W, y el soporte es el mismo. Entonces son variables independientes idénticamente distribuidas. Eso se denota, espérenme, yo mejor aquí algo. Es una estadística, tiene tanta importancia que recibe una notación, pues no es Ave María. Bueno, espero que hayan tomado nota. Pues, pucha. Bueno, se perdió. ¿Cómo es que uno recupera? ¿Alguien sabe cómo recuperar uno? A ver, yo veo si bien reciente me aparece. Recuperar documentos sin guardar. No, no, me parece. En fin. Entonces, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? Eso se denota lo que le está diciendo. Variables que son independientes, idénticamente distribuidas. ¿Listo? Préstenle mucha atención a esto porque esto lo van a estar haciendo muy repetidamente en inferencia. Variables que son independientes e idénticamente distribuidas. Listo. Entonces, ahí les mostré cómo lo hacían usando que son independientes e idénticamente distribuidas. Pero yo quiero ver cómo podemos calcular esa misma probabilidad, pero usando la conjunta. Entonces, aquí esto que sea menor o igual que un z minúscula. Reemplazo lo que es z mayúscula, que es x más y. Necesito que esto sea menor o igual que z minúscula. Listo. Yo por el momento no tengo la distribución de la variable x más y. Tengo la de x o tengo la de y. Entonces voy a escribir esto como x menor o igual z menos y. Y aquí voy a hacer algo y es que cuando yo ya la paso para el otro lado voy a poner es un valor de ella. ¿Listo? A ver, yo veo, puedo hacer aquí.
No, por este lado no le veo. Por el otro lado sí le sale, pues por el otro lado que le mostré ahorita sí le sale, pero por este todavía no le veo una salida. ¿Usted cómo lo estaba haciendo? ¿O qué había hecho? César. Pues, profe, la verdad, nada, porque yo no entendía, o sea, yo no entiendo Z qué es, yo no sé quién es Z. Z mayúscula es la variable aleatoria y Z minúscula es un valor general que puede tomar esa variable aleatoria, Sí, ¿sí? Que se mueve en el soporte. pero yo no sé, o sea, yo ni siquiera he podido plantear la integral porque no entiendo, o sea, no sé ni cómo sacar los límites de integración con respecto de Z, porque no sé cómo, no sé No, qué pero es es Z, que, pero a ver, espere un momentico. Ahorita lo teníamos, primera, ahorita lo teníamos así. Teníamos X menor o igual que Z medios. Listo. Y eso ya es una probabilidad acumulada con la función de distribución de probabilidad de X. O sea, esta es la acumulada de X, pues si lo quiere hacer con acumulado, lo quiere hacer con la integral. La acumulada de X evaluada en Z medios. ¿Eso lo entendés? sí, Listo. O si lo quiere hacer con la integral que hicimos ahorita. La X arranca desde cero, entonces integral desde cero hasta Z medios de la función de distribución de probabilidad o la densidad de X. Listo. Y ya luego integra y está listo. sí, ya de ahí ya soy capaz de seguir, pero entonces ya me Sí, mostró cómo hacerlo anterior. Eso sí. era lo que yo tenía duda. Ah, ya. Bueno, entonces este es L a menos X. L a menos X. Entonces da 1 menos E a la menos Z medios. Ah, listo. Y esto es para los valores de Z que se mueven en donde se moverán X más Y. Entonces, la X se mueve desde cero a infinito, Y se mueve desde cero a infinito, entonces su suma también se moverá desde cero a infinito. ¿Sí? Listo. A ver, yo pienso aquí algo. Si derivo, eh, esto da un medio de E a la menos Z medios. Sí, sí, ahí está. Pues yo por ahí lo veo bien, sino que estoy pensando es cómo hacerlo en el otro caso, ¿sí? Cuando, por ejemplo, sean independientes, pero no sean idénticamente distribuidas. ¿Cómo resolverlo? ¿Alguna otra pregunta? César, seguro que sí te contesté o todavía tiene dudas. Si tiene dudas, siga preguntando tranquilo. No, profe, ya, gracias. Y por ahí, ahí voy bien, ya, si me da más información en red. Bueno, hágale pues. Ya voy a leer. Hágale. Hable. Carlos Mario. Profe, ¿cómo está? ¿Qué más? Bien. Profe, yo tengo una duda respecto a un ejercicio que hicimos para allá, pues, empezando como esos temas para ese parcial. Y es cuando tenemos eh, una función, pues, de distribución de probabilidad de X que no es 1 a 1. Y tenemos también pues, si vamos allá, la función de distribución acumulada y la función de distribución de probabilidad de una transformación, ¿cierto? Sí, sí. Hay que partir.
Hay que Ajá, partir, nosotros, eso es, pues lo que yo entiendo es que nosotros como que partimos donde la función la podamos hacer uno a uno, ¿cierto? correcto, y está en caso discreto o en caso continuo. Este está en caso continuo. Ok. Bueno, entonces, o sea, lo que entiendo yo es que es el pedacito, o sea, el intervalito que no es uno a uno, pues Ujú, dependiendo pues del soporte que toma X, ujú. nosotros hallamos la función de distribución acumulada normalmente, ¿cierto? Exacto. Sí, Y ya para el otro intervalito, nosotros usamos el teorema de cambio de variable, correcto. ¿cierto? Sí. Entonces, la duda mía es como, o sea, para ese intervalo en el que usamos el teorema de cambio de variable, si nosotros integramos esta función, estaríamos hallando la función de distribución acumulada, En pero ese intervalito. ajá, en ese intervalito. Pero entonces la pregunta me era como que en el otro intervalo que no es 1 a 1, si yo le hago la derivada a eso, yo en realidad que esto, o sea, estaría encontrando la función de distribución de probabilidad o eso es totalmente diferente. No, sigue encontrando la FDP, sino que, pues igual usted para llegar hasta allá tuvo que plantear lo de separar, ¿sí o no?, por Ajá. intervalos y dependiendo de cómo sea la función, ¿sí?, de la variable original, eso te va a llevar a una probabilidad, pero ahí ya estás, o sea, ya está encontrando la acumulada en ese intervalo, ¿sí? Sí, Ya la señor. encontró. Lo que pasa es que ahí no pudo usar el teorema de cambio de O variable. sea, el ejercicio como tal era como para mirar ese caso en particular, pero yo puedo, en ambos intervalos puedo derivar, integrar pues suponiendo que hayan ejercicios así, que, bueno, haya Sí, o sea, es correcto esa parte, ¿cierto? sí. Sino que es que me dan como cosas muy distintas, pues sí, yo medio entendía por qué es que pasaba, pero sí se me hacía como extraño. Bueno, Profe, y lo que yo te pregunté por el correo de la demostración, eh, que no está en el libro, la fuimos a hacer pero hoy. ¿cuál? Pero ¿cuál? Es que no me acuerdo. Todavía, mira que también la estoy buscando. Bueno, profe, o primero otra duda. Eh, También había otro ejercicio, pues, que se había puesto, que era sobre algo relacionado con chi cuadrado, y era que teníamos una distribución normal con media y varianza b pues al cuadrado, y desde ahí es donde empieza el ejercicio, que nos das una distribución Sí, normal con 0, 1, ¿cierto? Y nos da la sí, función y dice que demuestre que la variable aleatoria y igual a x al al cuadrado, cuadrado. distribución, Tiene pues, una cierta distribución, pero esa es la que se llama una chi cuadrado con un grado sí, de libertad. ajá. Entonces, que la función pues, de distribución de probabilidad con esa Sí, transformación nos da eso y nos dice la sugerencia de tomar gamma un medio igual a raíz de pi, ¿cierto? sí, eso se necesita ahí. Sino que Que pues yo estaba trabajando con eso y o sea, me sobra como un 2 entonces voy a le mirar. sobra un 2. Sí, entonces no sé si estaría haciendo algo mal Lo si estaría- tiene, pues, que lo pueda compartir, pues le toma foto y pone el Sí, ya lo voy WhatsApp a web. Listo, dale que espere, ya. pues yo dejo de compartir. Voy a tomar foto primero y ya enseguida. Listo, hágale pues.
profe. Sí, estoy viendo. No sé pues si el ejercicio como tal esté bien, pues o sea, empezar bien desarrollado así. A ver. eh, Tenemos que, listo, como esta función no es 1 a 1 sobre el soporte. Ujú, ujú, ujú. Ahí está gamma y un medio. Listo. Y a la menos un medio. Y esa era la parte a la... Yo no me acuerdo pues de la función de distribución de probabilidad del h cuadrado, la forma funcional. Creo que es así. En el denominador sé que tiene gamma y un medio, el 2 a la r medios, que en este caso el r es 1. Ese es el 2 que le está sobrando, dice Ajá, usted. sí señor. Pues de pronto si uno toma como a gamma de un medio a 2 por la raíz de pi, pues ya, pero pues Entonces, venga, no, pero yo sí creo que gamma y un medio es raíz de pi, pero venga, revisemos. Espéreme, yo me salgo de aquí, un momentico. dale. Sí, gamma y un medio es raíz de pi. Está bien. Entonces debe haber otro error que dice, ok, profe. Pero a ver, usted ahí está en la parte, o sea, todavía no ha terminado, Ajá, porque usted ahí está en la parte de los yes positivos, sí señor. ¿sí o no? O sea, a ver, el soporte de Y es de 0 a infinito, pero el de Sí. X no es ese. El de De X X es es de lo menos, real. es de No. todos los reales, sí, de Ajá. menos infinito a infinito. Eh, yo creo que la cuestión va por ahí, lo que debes cuadrar, porque ¿cómo te daría en el otro lado? O sea, ¿cómo te daría cuando X está entre menos infinito y cero? Para usted hallar la función en ese caso. O sea, tendría que analizar es la parte de lo Porque negativo. es que ahí todavía no ha terminado. Ah, ok. Ahí todavía no ha terminado. Ahí le falta la parte en la que X es negativo, porque como el intervalo de salida es todos los reales y la transformación sobre todo ese intervalo no es 1 a 1, entonces a usted le toca que, si quiere usar ese teorema, le toca que fraccionar. Si no, usa la técnica de la función de la distribución acumulada. Es decir, usted plantea que usted quiere hallar la probabilidad de que esa variable aleatoria y sea menor o igual que un valorcito y minúscula. Listo, pero y es x al cuadrado. O sea que le queda la probabilidad de que x al cuadrado sea menor o igual que un valorcito y. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí va bien hasta ahí? Usted tiene la distribución de x, ¿cierto? Usted tiene la distribución de x. Entonces usted puede escribir esa probabilidad, esa desigualdad. Deja de compartir, yo te muestro algo. Que yo creo que ahí hay algo que se puede hacer que es muy parecido a lo que hay en un ejercicio de clase.
Entonces, usted quiere hallar, digamos que quiere hallar la acumulada de Y. ¿Sí o no? ¿Cómo encuentro la acumulada de Y? La probabilidad de que Y sea menor o igual que un valorcito Y minúscula. Después de que encuentre la acumulada, voy a derivar para hallar la función de distribución de probabilidad. Listo, entonces esto es Y mayúscula es X al cuadrado. Necesito que esto sea menor o igual que este Y minúscula. Listo. Todavía no lo tengo solamente en términos de X. Yo debo llevar eso a términos de X para poder aplicar la función de distribución de probabilidad de X. Listo, pero resulta que si yo saco raíz cuadrada, listo, en la mitad me va a quedar valor absoluto de X menor o igual que raíz de Y. Y tiene sentido, no lo hemos dicho, pero lo tienen en la cabeza, que ya se sabe que ese Y se mueve en los positivos, ¿sí o no? Por cómo es la transformación. Si Y es X al cuadrado, para todos los valores donde se mueve X, que son todos los reales, esa transformación me envía esos valores solamente en los positivos, o sea, los valores que toma Y son los positivos. Listo, esta desigualdad yo la puedo escribir como menos raíz de Y menor o igual que X y esto a su vez menor o igual que raíz de Y. Listo. Como yo sí tengo la acumulada de... Ah, otra vez, no me joda la vida. Entonces, según esto, menos mal que no di clase. Estuviera embalado. Listo. Entonces, ¿cómo puedo escribir eso en términos de la acumulada de X? Esto es, la acumulada de X evaluada en el extremo derecho, o sea, evaluada en raíz de Y, ¿sí o no? ¿Van bien hasta ahí? Sí, señor. Menos la acumulada de X evaluada en menos raíz de Y. ¿Sí? O sea, es como si estuviera buscando el área bajo la curva, ¿sí o no? Que en este caso pues es la normal, con X moviéndose entre menos raíz de Y y raíz de Y. ¿Listo? Es eso. Bueno, entonces lo podría escribir así, aquí menos, así. Ya sé que esto es para Y moviéndose en el soporte de esa variable aleatoria Y, que ya sabemos que es el intervalo desde 0 a infinito. No veo todavía nada por ahí raro, no. Eso se cumple para todo Y ahí. Ahora, si quiero hacer la función de distribución de probabilidad, o la de densidad si quieren, porque estoy en el caso continuo. En el caso continuo se habla de función de densidad, ya les he dicho muchas veces. Entonces aquí, la f minúscula de Y, evaluada en un Y, resulta ser igual a la derivada respecto a Y de la acumulada. Listo. Y aquí, ¿cómo me quedaría la derivada? Ahí estaría derivando pilas. Tendría que usar regla de la cadena, porque vean que claramente ahí hay una compuesta. ¿Sí o no? Porque tengo la de afuera, si esa es la función externa, es la acumulada de X, evaluada en la de adentro, que es raíz de Y. Entonces, con regla de la cadena me quedaría la derivada de la de afuera, voy a hacerlo bien explícito, la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Y esta sí la puedo poner de una vez. 1/2 raíz de Y. Listo.
Y el otro, la misma idea, pero ahí con la derivada interna quedaría más. ¿Sí o no? Con el menos de afuera. Y la derivada interna, ahí quedaría más. De resto, sería como la misma expresión. Sí sería la misma expresión por algo, y es que, o sea, ahí es donde se le va a cancelar el 2, porque es que la función de distribución de probabilidad de la normal, si usted se acuerda, es una función par. ¿Sí o no? La Sí, función de señor. distribución de probabilidad de la normal es una función par. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, pues prácticamente ya lo hicimos. Este vuelve y queda más, y este quedaría con menos. Ya cancelé el menos con el menos. F mayúscula prima sub X, yo ya sé que es F minúscula sub X. Y sería F minúscula sub X. Pero estamos pues, casi listos porque la función de distribución de probabilidad de la normal o la densidad de la normal es par. Como esa función es par, entonces f minúscula evaluado en menos raíz de y es lo mismo que f minúscula evaluado en raíz de y. ¿Se va bien hasta ahí? Señor. Listo. Aquí se va esto. Se va a hacer el 2, pues queda dos veces esa misma expresión y ahí ya pues ya lo hice prácticamente. Ya no es sino evaluar. Ah, sí, ya ahí sí desaparecería ese 2. Sí, ves que la técnica de la función de distribución acumulada siempre es muy útil. Ajá, sí, sí. Y ahí te faltaba por el otro lado hacer eh, el lado en el que x se mueve entre menos infinito y cero. Sí, así sí me queda más claro, profe. Listo. ¿Qué otra pregunta? La de el teorema cuando X es independiente con Y, si solo si la función conjunta pues era igual a la multiplicación de esas dos funciones. Ah, pero ese es muy sencillo. Pero eso sí está Este ahí. libro, Sí, claro. Ese es el primer teorema. sí, sí, Creo que sí. es el primero. Sí, Igual voy a mirar. eso está Sí, ahí. sí. Primera. Aquí, por aquí. Creo que está después de esto. Sí, variables aleatorias independientes. Eh, Ahí se dice, ¿sí o no? Independencia. Ahí está. Definición de independencia. El- las variables aleatorias x1 y x2 se dice que son independientes si solo si la conjunta yo la puedo separar como el producto de las marginales. ¿Listo? Ahí está. Vean que el libro lo pone, el libro hace una anotación que, pues, si uno se acostumbra, es útil, y es que para el caso continuo usa la letra F para la función de distribución de probabilidad, que él la llama, y muchos libros lo hacen, función de densidad de probabilidad. Y para el caso discreto usa la letra P, o sea, no habla de F de X, sino de P de X, ¿sí? Porque son como masitas específicas, que eso es algo que viene mucho de física. Entonces, para el caso discreto, vean que de una vez lo escribe. Listo. Espérate, verás que aquí está, este es el teorema. Entonces, vean, el 251.
Sean x1 y x2 las variables aleatorias que tienen los soportes s1 y s2 respectivamente, y la función de distribución de probabilidad conjunta tal. Dice que son independientes si solo si la conjunta puede ser escrita como el producto de una función no negativa de x1 y una función no negativa de x2. Listo. Entonces, la prueba en el sentido de izquierda a derecha es que si las variables son independientes, entonces yo ya sé que las puedo escribir como el producto de las marginales. Y si ellas son marginales, entonces por definición claramente van a ser positivas. O sea que esta f sub 1 sería como la g que está puesta acá y esa f sub 2 sería como la h que está puesta ahí. ¿Sí me entendiste? Sí, señor. Ya de una vez, o sea, pasa de una a que se cumple, que se puede escribir así. Ah, ok, sí, sí. Sino que lo estaba buscando en el libro y no lo encontraba, pero sí, ya. Hágale. ¿Alguna otra pregunta? Eh, pues, ¿Cómo ven el tema? ¿Trabajable, normal? pues yo sí veo el tema trabajable, sino que yo casi estoy estudiando acá el cuaderno y me falta hacer como ejercicios. Y Sí, mientras voy leyendo y voy completando como lo que vos dejas, así los vacíos, se me van sí. ocurriendo como las dudas también. Mm, Pero sí, hasta el momento, pues, sí es trabajable. bueno. ¿Alguien más? Pues no, hasta el momento, está con lo que yo le pregunté, no sé si los compañeros. Bueno, esperemos a ver si alguien más tiene más preguntas. ¿Los demás, alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda con la función generadora de momentos. Ah, ¿con Eh, cuál? ¿Va a compartir o qué? no, lo que pasa es que, mira, usted nos puso la tarea de los ejercicios pasados, pues yo no mandé ese, pero lo intenté hacer y es un ejercicio que dice que si la función es centrada en cero, pues mejor dicho, el ejercicio es como si la función es par cuando yo le aplico la función generadora de momentos, pues también es par, lo que entiendo, es que no me acuerdo Sí. cuál era ese ejercicio. Yo lo intenté hacer, pero no fui capaz. Eh, Y de pronto me puede dar una idea para la sí, pero demostración. tenemos soporte. Bueno, entonces si es par, estamos con soporte, Ya al le, menos que tiene parte en los negativos y parte en los positivos para poder hablar de paridad. Si usted cambia T por menos T. Pero es que eso es un cambio de variable en la integral y es inmediato. es el, Si usted cambia, téngale cuidado. La función generadora de momentos usted la define ya, como una integral, ¿sí o no?
¿Sí o no? Sí, A ver, en la cabeza. Eh, la función generadora de momentos evaluada en un valor T minúscula, usted la define como integral de e a la menos a la t por x por la función, es el valor esperado, ¿sí o no? Se define como el valor esperado de Euler a la t por x. O sea que será integral sobre el soporte de x de e a la t por x por la f minúscula de x. ¿Listo? ¿Va bien hasta ahí? sí, ya De muy. x. Listo. Si usted cambia t por menos t, en esa expresión de la integral, entonces ya le va a quedar es e a la menos t por x, por f minúscula de x de x. Listo. Sabe que el soporte de x será de menos infinito a infinito sin perder generalidad, porque igual para poder hablar de paridad con la x, esa tendría que cumplir que pues tiene soporte en negativos y positivos. Al menos el soporte debe ser un intervalo simétrico. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí, eso está por hipótesis. Listo. Haga el cambio de variable w igual a, perdón, w igual a menos x. Si usted hace el cambio de variable en esa integral, lo de Euler ya le va a quedar e a la t por w. ¿Sí o no? Por el menos que tenía de menos t, entonces se lo pongo a la x y ya me va a quedar e a la t por w. ¿Cierto que sí? Va a quedar f minúscula evaluado en x, pero x sería menos w. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Pero como f es par, f de menos w es lo mismo que f de w. Y ya. O sea que iríamos en e a la tw por f minúscula de w por el de x. Pero si x es menos w, dx es menos dw y ese menos, acuérdense que también cambian los límites de integración, pero como el cambio es con un menos, entonces lo único que está haciendo es que está volteando el intervalo. ¿Sí me entiende? O sea, en el fondo, el intervalo de integración sigue siendo el mismo y cuando usted le aplica el menos, vuelve y voltea los límites. Entonces ya le quedan en el orden apropiado. ¿Sí me entendió? Sí, profe. Bueno, ya, eso es todo lo que hay que hacer. Un cambio de variable ahí, Listo, profe, gracias. con gusto. Y ya ahí se llegó a que, pues esa expresión que tiene es la misma expresión de la función generadora de momentos evaluada en t. O sea que sí, m evaluado en menos t es lo mismo que m evaluado en t. Profe, Escucho. por allá pues más teníamos un ejemplo de que una función x, y era igual a 8 por x por y, ¿cierto? Sí, Y, la conjunta, sí, ajá, y teníamos, pues nos decía el ejemplo que x y y no son independientes, ¿cierto? Porque el soporte no es un espacio producto, correcto. ¿cierto? Entonces el ejercicio como pues abajito que nos habías Ah, puesto, que yo les puse para que lo verificaran que ajá, no eran independientes vía las funciones marginales. sí, eso es. Entonces yo estaba pues hallando como cada función, pues las dos funciones marginales, pero no, Sí. o sea, no sé si los límites de integración los tomé correctamente. Para A ver ver, si de yo pronto veo, voy. yo veo. Voy a tomar foto y ya enseguida Listo, comparto. hágale pues.
La cosa es, o sea, tenía también como, o estaba pensando mejor que como tomar a z igual a 1 y por eso fue que yo saqué esa y de esta manera, o sea, este límite de integración así. Espérate que no veo bien. A ver, esa es la de X. Ajá. Pero no. ¿Cómo así que Y1 sobre 8X? No. No, y igual a 1 sobre, o sea, No, te estás confundiendo. No, ahí sí sí, está, sí, estás confundiendo la conjunta con el espacio donde se mueve Y. ajá, Ahí es donde necesita lo de cálculo vectorial, dibujar el soporte del vector aleatorio, ¿sí o no? O sea, donde se mueven X y Y a la vez. ajá. Entonces ahí es donde debe decir por ahí arriba, creo que 0 menor que X y X menor que Y menor que 1. Sí, Dibuje sí. la región que cumple eso. La región que cumple eso es un triángulo rectángulo. Y Es en que esa ese era triángulo rectángulo tiene que mirar, cuando usted mira cómo se mueve Y, de acuerdo a cómo se mide Y, entonces usted ahí es donde dice que Y se mueve desde, si es el triángulo de abajo, Y se movería desde 0 hasta X. Ajá. Y si es el triángulo de arriba, Y se movería desde X hasta 1. No sé cuál es el dibujo en ese caso, no me acuerdo. Sí, es que yo había como graficado pues esta función y como tratando de ver qué era pues No, cómo se necesito ver comportaba. es el soporte del vector aleatorio. O sea, el vector cuyas coordenadas son las variables X y Y. Ujú. Necesito ver cuál es el soporte de ese vector. O sea, ese vector se mueve en un espacio, en una regioncita de R2. Dígame cuál regioncita de R2 es en la que se mueve ese vector. Muéstrame el dibujo del soporte de ese vector aleatorio. Pero pues lo grafiqué ahí, no toca volver a No graficar. importa, no importa. Ok. ¿Y qué pasa con los demás? ¿No quisieron asistir? ¿O ya están cancelando o qué? Porque ya hay muy poquitos. ¿Alguien sabe? ¿Ni idea? Ah, ya. Pero yo había, sí. O sea, yo hice esta gráfica y era como analizando, pues, Pero es que, no. Necesito es el soporte. Yo no necesito la gráfica de la función de distribución conjunta. Ok. Necesito saber es dónde se mueven X y Y. Para eso necesito que me diga cuál es la desigualdad que cumplen X y Y, para yo saber cuál es el soporte. ¿Sí me entiende? Vea, si yo estoy en el caso unidimensional, una sola variable, pues esa variable tiene un soporte. Ujú. El soporte de esa variable es un intervalo. Listo. Pero si yo ya voy al caso bidimensional, voy al caso de un vector aleatorio cuyas componentes son variables aleatorias. El soporte de ese vector aleatorio es una región en R2, en el caso en el que tenga dos, que sea un vector de dimensión 2, o el soporte será, si ya se van cuando es en el análisis multivariado, si el vector aleatorio es de dimensión 3, entonces su soporte será una región en R3. ¿Sí me entendés? Entonces yo Sí. necesito que me diga cuál es el soporte de ese vector aleatorio.
Yo necesito saber dónde se mueve ese vector aleatorio. Entonces, como vector tiene componente en X y componente en Y, entonces necesito que me muestre cuáles son los valorcitos que podría tomar ese vector. Ok. Y eso no lo ve ahí. Ujú. O sea, eso ahí no se va a ver. Necesito que me diga cuál es la desigualdad que dice para X y Y. Creo que dice 0 menor que X menor que Menor que y Y 1. menor que 1. Haga el dibujo de esa región, de una región que cumpla en R2, que cumpla esa desigualdad. Yo les había hecho una parecida, entonces ya ustedes miran cómo debería dibujarse esta. Ah, listo, profe. Va a revisar. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ahí les dejé, pues, aunque es demasiado obvio, pues, los temas, pero los 3 primeros temas fueron como los de la tarea que les puse. Lo de transformaciones, lo de función generadora de momentos y lo de desigualdades. El tema ahí como que se fraccionó, no tuvimos esa parte del tema, se fraccionó y luego seguimos a vectores aleatorios para poder llegar a la conclusión de variables aleatorias independientes. Entonces, en lo de vectores aleatorios, lo más importante de esa parte es la distribución conjunta, las distribuciones condicionales y las marginales. Y lo que vimos de variables aleatorias independientes, cómo lo relaciono con esto de las conjuntas y las marginales. ¿Listo? Ese es el tema del parcial. ¿Listo? ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta aquí. Y el jueves, bueno, por cierto, yo me imagino que se van a querer ver el partido de Colombia. El partido de Colombia es a las 6. No sé si ustedes tienen clase a las 3. Pues igual yo les voy a poner el examen, mejor dicho, yo les voy a poner el examen desde las 3 para que lo entreguen a las 6. Ustedes tienen clase a las 2, de 2 a 4. Sí. Bueno. Entonces voy a hacer algo salomónico. Voy a ponerles el examen a las 3:30 y les doy tiempo para que entreguen hasta las 6:30. ¿Listo? Y les vuelvo a dar las mismas 3 horas de la otra vez para que resuelvan con calma, bien, ordenado. ¿Listo? Entonces, listo, muchachos. Nos vemos. Cualquier cosa, si tienen alguna duda puntual, me pueden escribir. ¿Sí? Me pueden escribir. Yo le digo, sí, no, por aquí, míralo por allá. Yo qué sé. Entonces, bueno, hasta luego. Listo. Con mucho gusto. Feliz tarde.